Buenas noches, Dios le bendiga, les habla el Pastor Davis. Una vez más estoy por acá compartiendo este video con esta enseñanza que hoy traigo con la intención de enseñarles por la palabra para que compartamos, ya que tenemos varias semanas sin conectarnos, pero hoy tengo la iniciativa, amén, de conectarme, de hablar, de desarrollar un tema muy importantísimo, y quiero hacerlo a través de este video para que no solamente los que pertenecen a la congregación o a los que están allí recibiendo palabra y están siempre en sintonía con nosotros, sino también que otras personas, ¿verdad?, que aman el descubrir los misterios de la palabra, y no solamente, como yo siempre he dicho, escudriñarlos, sino también ser hacedores de ella, y que nos deja de enseñanza la palabra de Dios. Amén. Primero que nada, le damos gracias al Espíritu Santo porque Él es el maestro de los maestros. Él es el que nos enseña y nos capacita. Amén. La palabra que traigo hoy tiene una poderosa revelación o una poderosa enseñanza, y quiero que usted y yo, ¿verdad?, le prestemos atención y podamos descubrir qué es lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el libro de Juan, ya vamos a hablar acerca del tema, qué fue lo que Él enseñó a sus discípulos antes, ¿verdad?, de ser entregado para el martirio, para el transcurso de su muerte hasta su resurrección. Quiero que echemos un vistazo. Nuestra cita o la palabra, la cual vamos a desglosar, está en el libro de Juan, capítulo 13, libro de San Juan, en el Nuevo Testamento. Libro de San Juan, capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer el capítulo completo. ¿Por qué arranco desde el 3? Porque quiero enfatizar ciertas palabras que están quizás escondidas. Quizás sé que muchos también que estudian la Biblia de Dios son cuidadosos referente a cada versículo, a cada palabra que el Señor Jesucristo enmarcó. Amén. Como usted bien ya sabe, esta enseñanza tiene que ver cuando Jesucristo lavó los pies de sus discípulos en la fiesta de la Pascua, cuando estuvo con la cena, estuvo con ellos, ¿verdad?, en la mesa. Entonces quiero enfatizar, o quiero que usted y yo echemos un vistazo a lo que el Señor, qué fue lo que Jesucristo realmente quiso enseñar, aparte de que tiene que ver con el servicio, con la ley de la honra y con el que todos, ¿verdad?, como decía Jesucristo, el que quiera ser mayor que otro, hágase su esclavo, hágase su siervo, ¿verdad? Pero yo personalmente, ¿verdad?, leyendo las escrituras y leyendo la palabra del Señor, me quedé con una pregunta, una incógnita. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que hay algo más escondido en este versículo. Yo quiero que usted y yo, amado hermano oyente que me está escuchando en esta hora, en este momento, usted y yo podamos descubrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero que nada, vamos al capítulo 13, versículo 3 del libro de San Juan, donde Jesús lava los pies de sus discípulos y que nos enseña esta palabra. Así que yo tomo la lectura, amén, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ok, leímos versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Primero, Jesucristo reconoce que el Padre le había entregado dominio y que todo lo que había era de Él, le pertenecía a Él. ¿Por qué? No solamente porque era el Hijo del Hombre, sino porque había vivido una vida en obediencia a la voluntad de su Padre. Número 2, se despojó de esa condición, ¿verdad?, que tenía Jesucristo con su autoridad, con su dominio, y dice que se quitó el manto, se puso una toalla y tomó agua para lavar los pies de sus discípulos. Amén. Ahora, yo quiero que entremos en esto y vamos verso por verso para que usted y yo podamos entender el desarrollo en que Jesús lava los pies. Yo quiero que usted y yo echemos un vistazo a esto. El lavar los pies en la tradición judía, lavar los pies de la tradición judía era el oficio de los esclavos. O sea, nadie en particular en el pueblo de Israel lavaba los pies de nadie, al menos de que tuvieran en la casa, tuvieran en el palacio o tuvieran servidumbre. Por lo tanto, el lavar los pies era un derecho, era un trabajo del esclavo, no del judío. Por lo tanto, Jesucristo, en pocas palabras, número 1, tomó la posición de esclavo. ¿Sí? Ok. En el antiguo pacto, o sea,
en la Tanat antigua, en el Antiguo Testamento, encontramos temas referentes al oficio de lavar los pies. O sea, que esta práctica no se practicaba en el Nuevo Testamento. O sea, era una cultura, era una tradición desde hace mucho tiempo atrás. Ok, hemos escuchado en cantidad de prédicas que nos han dicho que se lava los pies de su discípulo, el más grande, el esclavo, la cuestión. Pero yo quise, ¿verdad?, desarrollar el tema referente a que este tipo de cosas, y mucho menos un judío, tenía el derecho para lavar los pies. Era algo vergonzoso, y ya vamos a decir por qué algo vergonzoso o por qué algo deshonroso. Porque no era un oficio para los de la promesa, no era un oficio para los israelitas, sino un oficio para los esclavos, para el que no tenía derechos. ¿Ok? Era un oficio de lavar de los esclavos, el oficio de lavar los pies, que representa y qué enseñanza deja referente a este tema. Número 1. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes referentes al oficio de lavar los pies cuando David le pide a Abigail que fuese su esposa. La manifestación de Abigail con referencia a David son estas palabras. La posición que tomó Abigail fue la siguiente: como esclava dijo, aquí está tu esclava. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25 versículo 40 y versículo 42, donde ella toma la iniciativa, y cuando David pide como esposa a Abigail, ella se presenta como esclava dispuesta al servicio de David y de lavar sus pies. Amén. Dice de la siguiente manera: cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y, postrándose rostro en tierra, dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. El servicio o el oficio era para aquellas personas que no tenían ninguna herencia en la tierra de Israel. Podía ser un esclavo, podía ser alguien que no poseía financieramente o económicamente, ¿verdad?, dinero, por así decirlo. Automáticamente no era alguien de extracto capacitado para tener en su casa un servicio como tales servicios. Por lo tanto, esta mujer, reconociendo la condición en la que se encontraba, se presenta al rey como alguien que es esclava dispuesta a lavar los pies de sus criados, e incluso se presentó como una esclava. Ok, tenemos también esa práctica o esa cultura, esa tradición de lavar los pies, ok. En los pueblos de Israel, como acabo de repetir, era alguien que estaba con una posición baja. Ahora, también nos encontramos, ¿verdad?, y dicen los estudios y lo que he logrado investigar, que cuando la persona que llegaba a una casa, por ejemplo, yo le visitaba, y la persona que estaba yo visitando, el esclavo tenía que lavar mis pies porque yo venía de la calle, venía del polvo, venía de caminar y de entre cantidad de cosas. Si la persona, ¿verdad?, no quería que se lavaran sus pies, era de honor recibir la misma honra. Por lo tanto, habían judíos que se lavaban los pies a sí mismos. Obligatoriamente era un trabajo del esclavo. Pero si esa persona no acostumbraba a dejarse lavar los pies, era una honra doble. ¿Por qué? Porque era una persona que se le consideraba como humilde. Ok. Lavar los pies representa hospitalidad, servicio y humildad. Era la costumbre que se le otorgaba a los esclavos. También está en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 3. Usted lo puede conseguir. Ahora, también en la antigüedad, así como David, encontramos que la práctica del lavamiento de manos y de pies y de la purificación de los levitas y sacerdotes, en el libro de Éxodos, capítulo 30, versículo 17 al 21, encontramos que era un oficio de los levitas que debían lavarse las manos y los pies para ministrar en el santuario. Amén. Por ahí estamos bien. Entonces, la posición que tomó Jesús como esclavo, o sea, la posición que tomó Jesús como esclavo, dice la palabra de Dios que tomó la posición como esclavo, no estaba referenciado. Oiga bien, cuando Jesucristo toma la posición como esclavo, no significa de que era un esclavo referente a opresión. O sea, hay que saber diferenciar el esclavo que no tenía valor y que era vendido, a Jesús tomar la simbología
natural, despojando su dominio, porque dice la palabra de Dios, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en su dominio, apartó eso a un lado y dijo, voy a tomar la simbología y la naturalidad de esclavo para enseñarle algo a mis discípulos. Jesucristo sabía que sus discípulos se iban a maravillar, a asombrar y quizás decepcionar un poco, porque ya lo vamos a leer que uno de ellos se decepcionó, que fue el apóstol Pedro, el amado Simón. ¿Sí? Entonces encontramos que Jesucristo tomó la posición de esclavo en esta simbología, lavando los pies de sus discípulos, no porque era un esclavo físicamente por alguna opresión, sino que Jesucristo necesitaba enseñarle a sus discípulos y a nosotros dejarnos tal enseñanza poderosa en cuanto al ministerio eclesiástico y primitivo de la iglesia cristiana y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo sabía el nivel y la autoridad que tenía en el Padre. Por lo tanto, dejó a un lado su sosiego. O sea, ¿qué quiere decir? De que no se basó bajo temas egoístas. Ya él sabía lo que había obtenido, lo que había ganado y lo que iba a ganar en la resurrección y en la cruz del Calvario. Por lo tanto, instó a servir. ¿Sí? Hay muchas personas, hemos visto en cantidades de ministerios que en algún tiempo fueron servidores mientras estaban en un extracto bajo. El día que Dios los exalta por su misericordia y los lleva a experimentar niveles sobrenaturales en el ministerio, se les olvida automáticamente la honra, sino que aspiran siempre a ser honrados por las personas. Por lo tanto, Jesucristo enseña en este pasaje que aún siendo el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, reconociendo su autoridad y que el Padre le había dado todo dominio, se quitó el manto como profeta y como Mesías y se ciñó una toalla y tomó un cántaro de agua y empezó a lavar los pies y secar los pies de sus discípulos. A pesar de que sabía que iba a la diestra del Padre, él sabía ya su identidad y por lo tanto decidió servir. Entonces, quiero explicarle dos niveles diferenciables con la palabra esclavo. Número uno, el esclavo lo es por el pecado. El primer punto de esclavitud, a la cual yo lo llamo referenciadamente, tiene que ver con la esclavitud del pecado, por lo cual la persona necesita ser libre, lo cual no era la condición de Jesús. Eso está en el libro de Juan 8:31 al 42 y Romanos 6:20. Pero en segundo lugar, la palabra esclavo es también el que toma la posición de uno, dejando su posición actual e ignorando su posición, que es la honra y el servicio. Por lo tanto, esta fue la posición que tomó Jesús. Él sabía la identidad, sabía la posición, sabía la autoridad y la herencia que tenía en el Padre. Echó a un lado por un momento lo que ya le pertenecía y sin miedo alguno enseñó la ley de la honra y del servicio, a pesar de los niveles y el dominio y la autoridad que pudo haber tenido nuestro Señor en la tierra. Mateos 20, capítulo 28 y Filipenses 2, versículo 6 al 8. Por lo cual Mateo dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar vida a muchos. Lo dice la palabra de Dios. Jesucristo enfatizó en sus 3 años de ministerio la importancia del servicio. Cuando yo estaba sacando esta enseñanza, pude comprender que la aprobación que cualquier ministro de Dios puede obtener no es por la cantidad de dones que pueda tener o por los diversos ministerios que puedan obtener en el Señor, sino lo que le da la certificación en el reino de los cielos es el servicio. ¿Dónde saca usted eso? Echemos un vistazo a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Repito, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Tomando la naturaleza de siervo. No consideró el ser Dios, sino que bajó
y tomó la posición de siervo para servir. Ahora, Jesucristo tenía unción, Jesucristo tenía la autoridad. Es más, el reino que estableció nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en lo que podemos leer desde el Evangelio de Mateo en adelante y en el libro de los Hechos que hicieron sus apóstoles, el reino de los cielos estaba enfatizado con el ministerio de liberación y el ministerio de el servicio. E incluso eso era algo esencial que practicaba la iglesia primitiva de los apóstoles. Ahora, vuelvo y repito, la palabra clave que me llama la atención del verso 3 del libro de Juan, capítulo 13, dice otra vez de la siguiente manera. Quiero que volvamos a leer. Sabía Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. No dice que el Padre iba a poner, ya las había puesto en su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Eso quiere decir que la certificación, la aprobación de el Padre para con Jesús ya estaba sellada. El hecho de que Jesucristo siguiera sirviendo o sirva no le daba un extracto menor, sino que lo que Jesús enseñó era que para poder ser aprobados, para poder recibir la certificación en el reino de los cielos, no es que usted eche fuera demonios o que usted sane enfermos, porque es parte del reino establecido por Cristo en la tierra, sino de que la certificación se obtiene mediante la ley de la honra y el servicio en el ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, número 1. Jesús sabía quién lo había enviado, de dónde era su origen y cuál era su autoridad. Ajá. Quiero que le echemos un vistazo a esto. Esta palabra tiene una revelación requete importantísima. Ahora, Jesús sabía quién lo había enviado, de dónde era su origen y cuál era su autoridad. Jesús sabía quién era. La palabra quién era o Jesús sabía quién era tenía que ver con la identidad. Jesús sabía en quién tenía su identidad. Número B, Jesús sabía quién lo había enviado. Cuando una persona sabe quién es, no en usted mismo, sino en quien lo envió, porque nadie sabe quién es si no conoce su origen. Usted no sabe quién es usted a no ser por quien a usted lo trajo al mundo, principalmente humanamente sus padres. Por lo tanto, yo sé quién soy porque he tenido una relación, mi identidad está puesta en el Cristo, en el Espíritu Santo de Dios, quien me guiará a toda verdad. Número 2, Jesús sabía quién lo había enviado. Su nivel de relación era una relación 100% productiva con el Padre. Número C, sabía de dónde era su origen. Jesucristo sabía de dónde venía y también sabía cuál era su destino y a dónde iba. Por eso dice, y sabía que había salido de Dios y a Él volvía. Número D, sabía cuál era su autoridad. Ahora, la autoridad nos da a nosotros una posición y la posición nos da a nosotros una ubicación. Pero todo depende de la identidad. Por ejemplo, si usted sabe quién es en Cristo Jesús, usted sabe cuál es el destino que tiene en Cristo Jesús, cuáles son los reglamentos bajo caminar en obediencia, sabe a qué Dios lo ha enviado, a qué Dios lo ha llamado y cuál es el propósito de Dios en su vida. Por lo tanto, Dios le otorga a su iglesia una autoridad. Cuando Dios nos da una autoridad, no es simplemente para utilizar mi autoridad para oprimir a mis propios hermanos o oprimir bajo mi conocimiento a un pueblo que está falto de conocimiento. La autoridad que da Cristo a cada individuo que ha decidido seguirle y formar parte de su reino es para darle una posición. ¿Cómo así? Cuando Dios te entrega una autoridad, Dios te entrega una posición, o sea, Dios te direcciona. Y cuando tú estás direccionado, Dios te entrega también una ubicación. Usted no anda en la tierra como una cabra desenfocada, sino que usted sabe a qué ha venido a establecer en la tierra por voluntad de Dios. Es un error decir de que muchos cristianos están en el evangelio sin saber cuál es su origen,
cuál es su llamado, qué autoridad tienen, qué posición tienen y qué ubicación han tenido. Esto sucede por la carencia de identidad que hay en el pueblo de Cristo. Y la carencia de identidad sucede cuando no hay una relación 100% productiva con el Espíritu Santo de Dios que nos llevará a Jesús. Quiero que echemos un vistazo también al libro de Mateos capítulo 11, versículo 11. Y miren lo que Jesucristo dijo de sí mismo. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sin embargo, Jesucristo estaba revelando el carácter de el servicio. Juan Bautista no fue conocido como alguien que hizo milagros ni prodigios, sino como aquel que le abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo, sino aquel que por primera vez en la historia de Israel se vio hablando acerca del reino de Cristo, del reino que iba a llegar a la tierra. Por lo tanto, el servicio y la autoridad que tenía Juan el Bautista en su predicación era otorgado como alguien muy grande. Entonces, el nivel de revelación que dice en el verso 11 es: Jesucristo le dijo, Juan el Bautista no hay otro como Juan, e incluso es grande entre los profetas, pero uno más pequeño, dice, pero en el reino hay uno, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y debemos entender que en el reino de los cielos el más pequeño que se hizo más grande en el cielo fue nuestro Señor Jesucristo, porque dice que no estimó el ser Dios, sino que se hizo semejante a los hombres, vino como cordero. Dice que nosotros en el libro de Isaías 53 lo tomamos por abatido, por derrotado por nuestras rebeliones y pecados. Pero de ser un cordero, de ser un sacrificio, un holocausto, gracias a ese pequeño o a ese ejemplo pequeño en la tierra, por el servicio, por la honra, por el amar, por establecer la verdad, por cumplir la ley y ser el completo cumplimiento de la ley, fue el más grande en el reino de los cielos, porque se sentó a la diestra del Padre y se le otorgó el poder de juzgar a todas las naciones. Es maravilloso, hermanos. Por eso que yo, en mi opinión, respetando cantidades de prédicas y enseñanzas bíblicas, de que lo que a un hombre de Dios le da la certificación, que incluso nos mantiene humildes, íntegros en la presencia de Dios, es el servicio, es la honra, es el corazón humilde y sencillo. Creo que debería ser la vida de todo ministro que comienza el llamado, o de toda persona que aprende a servir a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Jesús se quitó el manto. Dice, Jesús se quitó el manto, tomó agua y empezó a servir y a lavar los pies. El Señor Jesús sabía cuál era el sello de la herencia que le dejó a sus discípulos. Jesucristo necesitaba capacitar a sus discípulos, porque sin duda alguna, a pesar de que sus discípulos estaban entre Jesús, aún en sus corazones habían disputas de quién era el más importante para Jesús y el más grande para Jesús. Por lo tanto, Jesús les quitó el velo a cada uno de ellos con este acto simbólico, profético y ejemplar para toda nuestra vida. Amén. Entonces Jesucristo les dejó una herencia sellada en el corazón de cada uno de sus discípulos con este acto. Ahora, Él le dejó algo importantísimo. Pero mire algo que no sé, pero siento que es algo muy importante. Mire, Pedro no quería dejar lavar los pies por el Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro sabía que nadie como judíos podía lavarle los pies a otro judío, siempre y cuando, mucho menos a alguien a quien le llamaban rabí y a quien le llamaban profeta, a quien le llamaban sacerdotes, que era el Mesías. Era una deshonra recibir un lavamiento de pies de una persona tan importante. Por lo tanto, Jesucristo le dice a Pedro, ahora no lo entenderás, pero más adelante sí lo entenderás. Ahora, en el reino de Dios, el estilo de trabajo, este es mi pensamiento,
En el reino de Dios el estilo de trabajo es muy diferente al estilo de trabajo de la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra no hemos comprendido que la ganancia que te deja el buscar del Señor y llenarte del Espíritu no es para tomar tu lugar en tronos celestiales. Quiero explicar esto. El diseño de Dios, o que nos han enseñado que el llenarnos del Espíritu Santo, el buscar la presencia de Dios, el llenarnos del Señor nos va a otorgar un lugar muy alto en los lugares celestiales. Resulta y acontece que para mi criterio no lo veo de esa manera. Porque si eso fuera así, tan solo entonces con buscar a Dios, con llenarte de Dios, Dios te permitiría con tu intimidad, con tu búsqueda, con tu santidad, crear tu propio imperio según el nivel que tú alcanzas y te sientas en lugares celestiales, como la palabra de Dios también nos dice, de que estamos juntamente sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Pero para poder sentarnos justamente en lugares celestiales hay que ser trillado bajo la ley del servicio. No se puede escapar esta ley. Mucha gente cree que por buscar de Dios y llenarse del Espíritu Santo y pasa desapercibido de que serán elevados a un nivel muy alto sin antes ser probados en la integridad, en la humildad, en la honra y en el servicio del ministerio de Cristo por siempre. Porque cuando nosotros nos mantenemos humildes al servicio de Cristo y al servicio de nuestros hermanos de la fe, sin importar que, como lo dice la palabra, soportaos los unos a los otros y en todo momento servid con un corazón sincero y humilde, eso te dará la certificación delante de la presencia de Dios y te sentarás en lugares celestiales. Dios jamás sentará a un hombre que por creer que lo busca y se llena del Espíritu Santo de Dios tiene todo el derecho de solamente ser honrado y de recibir honra y de menospreciar a quien quizás no tiene para servirle. Eso está requete mal. A ese no es el Dios al que yo sirvo. Por lo tanto, para tomar la posición y ser capaz de dedicarte como herramienta, Dios utilizó su diseño para capacitarse, para capacitarnos, para que utilizáramos como herramienta el servicio para el propósito de Dios. Es ejercer el designio de Dios. Esa es la única intención del Señor. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, el verso dice: el que quiere hacerse mayor, o sea, grande entre alguno de ustedes, deberá ser su servidor o su esclavo en otra traducción. Por lo tanto, Jesucristo, ¿por qué les enfatiza eso a sus discípulos? Porque entre ellos había una disputa de quién era el más grande o quién era el mayor para el Señor o para el reino de los cielos. Jesucristo le dijo: el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse mayor que su superior, tiene que aprender primero a ser un esclavo. Por lo tanto, cuando nosotros nos mantenemos en la posición de siervo, sin importar las críticas, sin importar el qué, y guardar nuestro corazón íntegro delante de la presencia de Dios, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, siempre tendrás una certificación delante los ojos de Dios. Y no solamente hallarás gracia, sino que hallarás la completa productividad en tu autoridad, en tu identidad, en tu desarrollo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que me llama la atención es que los esclavos no tenían precio, solo servían por un tiempo en el que eran comprados. Jesús sabía que nadie desde su posición se haría esclavo siendo linaje y una nación santa. Pastor, ¿dónde usted saca eso? Por eso los fariseos clamaron cuando Jesucristo le dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ellos exclamaron: yo nunca he sido esclavo porque soy linaje de Abraham. Por lo tanto, Jesucristo les enfatizó la esclavitud del pecado en la cual se encontraban espiritualmente. Pero fíjese que al ellos exclamar con carácter: linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos, eso quiere decir que en todas las facetas patriótico, cultural, político y social y religioso, ellos no servían a nadie de su propia nación, porque eran gente que tenían su autoestima y su ego en el aire. Por lo tanto, una persona de extracto alta servirle a otra persona era una deshonra. Eso era trabajo de los esclavos, de alguien que no tenía precio o que no tenía finanzas, dineros y que no era nadie en el círculo de la cultura de la nación. Amén. Entonces,
La palabra del latín serviri o serverus significa servio, que también del verbo servitum es del sentido esclavo. Es alguien quien ejerce como un esclavo. Ahora, la antigua lengua de la raíz indoeuropea significa ser, y la palabra ser, que significa también proteger. Lo último que necesitaba enseñar Jesús era la importancia de ser y tener una certificación del reino, instituyendo la ley de la honra, y por esto él dijo: si yo, el maestro, he lavado los pies, también ustedes los unos a los otros. Ahí quitó el velo totalmente. Ahora, quien sirve a Dios, oiga bien, quien sirve a Dios, esto va para todo aquel que tiene el pensamiento errado, o de que quizás está en una mala enseñanza o algún mal conocimiento, porque de ahí me ha sacado el Señor, de ese conocimiento errado por ser ministro de Dios. Quien sirve a Dios, esto me lo inspiraba el Espíritu Santo y me ministraba, quien sirve a Dios tendrá la ganancia. ¿Por qué? Porque quien sirve al Señor, dice la Biblia, que Dios sustenta a los suyos, Dios sustenta su obra. Por lo tanto, si usted le sirve a Dios, Dios a usted le va a sustentar. Ahora, quien sirve a Dios tendrá ganancia, pero quien no se desprende del poseer del corazón, su servicio le será tomado como una paga, mas no como un heredero. Esto es una palabra importantísima que usted debe tachar y clavar en las tablas de su corazón. Si usted y yo le servimos a Dios, tendremos provisión de Dios, tendremos abrigo de Dios, porque Él mismo lo dice. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es quien nos pastorea, pues no le servimos a un Dios de palo. Eso Dios lo sabe. Pero hay personas en el ministerio que creen que porque le sirven a Dios están en la posición de siempre recibir de las personas, aunque reconocemos que hay gente y mucho pueblo de Dios, sobre todo la iglesia cristiana evangélica, que carece de honra hacia los profetas, hacia los ministros, por el servicio que le han dedicado al Señor. Pero como yo siempre digo, eso es un tema de educación y revelación del Espíritu. Pero hay ministros y hay personas que creen que por servir a Dios siempre tienen que estar recibiendo algo, porque es un trabajo. Por eso que Jesucristo explicó acerca del pastor salariado y del verdadero pastor, porque el salariado solamente sirve porque le están pagando, pero no tiene amor por lo que está haciendo, o simplemente no se le ha revelado, no ha entendido completamente de que a pesar de lo que suceda, siempre estará al frente tomando la responsabilidad. Por lo tanto, el verdadero pastor da la vida por sus ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que da a entender que si no nos desprendemos del poseer del corazón, del tener, y tenemos la identidad siempre en obtener algo, porque servimos, porque esto, aquello, bendición por allá, prosperidad por allá, porque Dios lo sabe. Pero hay gente que se enfoca en esto. Simplemente, si no cambias tu corazón y tu manera de servirle a Dios, Dios solamente va a tomar tu servicio como paga, porque Él dice, la palabra de Dios, que Él pagará. Él dice que el que trabaja es digno de su salario. Y dice la Biblia, en el libro de Mateo 10:42, dice que siquiera el que le diera un vaso de agua a uno de sus profetas recibirá una honra de parte del profeta. Eso quiere decir que si tú honras, si tú bendices, si tú servicias, si tú eres servicial y estás sirviendo para el reino de Dios, sin importar qué, sin importar nada, no para agradar al hombre, sino inspirado y direccionado por el Espíritu Santo, sin la necesidad de estar recibiendo qué o qué no recibir, amén, estás haciendo algo que te está certificando delante del cielo. Pero si no cambiamos esa manera de servirle a Dios, simplemente Dios te va a pagar como un asalariado, pero no tendrás herencia. Serás un esclavo de lo que tú creías que era servicio. Por eso que yo dije, si no cambias y no te desprendes del poseer del corazón, tu servicio será tomado como paga, mas no como heredero. Porque el heredero, como dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el hijo sí queda en la casa para siempre. Y aunque el hijo quizás trabaje de la misma manera que el esclavo, entre comillas, parafraseando en nuestra actualidad, aunque el hijo del jefe trabaje mucho más que los empleados, es heredero de la riqueza del dueño. Mas el empleado, aunque sirva automáticamente por obtener, algún día será despedido y se le pagará por su servicio. Mas ¿quién queda?
El Hijo como heredero. Cuando usted le sirve a Dios con un corazón humilde y sencillo y aprende a lavar los pies de sus hermanos, de sus discípulos, sin importar las críticas, sin importar lo que le cueste, sin importar las traiciones, sin importar lo que suceda, y comprendemos esto, serás un hijo con certificación en el reino de los cielos. Entonces caí en la conclusión, y quizás muchos me lo critiquen, este estilo de palabra, y yo lo llamé un corazón de esclavo. Entonces, un corazón de servicio, un corazón de ministro, yo lo llamo un corazón de esclavo, aunque seas ministro. Un corazón de esclavo, a pesar del extracto que tengas, de la honra que Dios te haya dado, la prosperidad que Dios te haya dado, un corazón de esclavo. Así como Dios también escogió a Moisés desde el Oré, en el libro de Éxodo 3:12, lo llamó como esclavo, lo llamó como alguien que iba a servir a Israel. ¿Usted cree que Moisés no le sirvió a Israel por 40 años? Mucho, aunque recibió honra de parte, también dio más él que su propio pueblo, porque sabemos la historia de Israel, y así entre muchas más. Jesús también hizo un acto profético al lavar los pies de sus discípulos, demostrando que la generación que comenzaba jamás serían violadores y ladrones de la ganancia del reino de Dios, sino que toda maldición de deshonra y jactancia sería eliminada. Jesucristo le estaba dejando una herencia mucho más grande que cualquier otra herencia, mucho más grande que portar alguna unción. Amén. Sino que le estaba enseñando a sus discípulos y a su generación futura y a los que seguirían su ejemplo a acabar con esta generación de deshonra, esta generación de malagradecidos, esta generación que está llena de jactancia, ministros nuevos que están saliendo, muchachos de 14, 15 años que Dios les está usando y ya se están desenvolviendo. Yo siempre he dicho que lo que nosotros poseemos, nosotros tenemos, no nos pertenecen. Cuando a nosotros nos viene la avalancha del proceso y caemos en el anonimato, o caemos en el hoyo, por así decirlo, que muchas veces Dios nos permite, y nos destrozamos y decimos: ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí a otro? Y el Espíritu Santo me lo hablaba y me lo decía: te duele porque un día te hiciste dueño algo que no era tuyo. Cuando nosotros comprendemos que lo que tenemos, lo que portamos, aunque hayamos llorado, hayamos sentido de que ayunamos 40 días y nos metimos en el Señor, y el día que algo suceda, que quizás se mueva la unción, mueva la fe, ya no estoy haciendo milagros, ya no estoy ministrando, empiezo a deteriorarme espiritualmente. Eso sucede porque aún en ti había una dependencia de lo que tú poseías. Pero cuando hay una dirección total del Espíritu, usted no depende de lo que usted haya ganado en la intercesión, sino depende del servicio y de la guía del Espíritu Santo de Dios a la cual usted lo ha llamado en el ministerio. Entonces, en el libro de Romanos 12, 6 y 7 dice que el servicio es don de Dios. O sea, que es un don de Dios el servir a nuestros hermanos, servirle a Cristo con un corazón humilde, en todos los sentidos, un corazón de esclavo. Entonces, la ley de servir o de honra están certificados en el reino de Dios, que aún Satanás, con su rebelión, está sujeto a ella. En el libro de Mateos 4:10, en la tentación, nos encontramos a un Satanás ofreciéndole a Dios que le adorara, que se postrara como un esclavo, que le sirviera. Y Jesucristo le dijo: escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Él te postrarás, y solamente a Él le servirás. Aunque Satanás, con su rebeldía, él sabía que la certificación de cualquier riqueza era la ley del servicio y de la honra, mi amado hermano. Ahora, quiero explicar un tema acerca de el cumplimiento cuando él empieza a ungir los pies con agua de sus discípulos. Ahora, la palabra pies en el diccionario Strong es istemi, del griego reposar, firme, permanecer, quedar, sostenerse, que en el hebreo es regel, que significa camino, mando, llegada, paso o estrado. Ok, las dos palabras que yo utilicé en este estudio fueron camino y firme. Por lo tanto, ¿por qué? Porque me señalan con un cuidado muy detenido que el acto profético que Jesús estaba haciendo en los pies de sus discípulos era la honra y el servicio. Ahora, era algo mucho más profundo. ¿Qué era? ¿Qué quiere decir con esto? Número 1, tomó la posición de esclavo y se quitó el manto. Ya lo repetí. Número 2, tomó agua y la toalla como un acto de servidumbre. Y número 3, Pedro se niega a ser lavado, y Jesucristo le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás herencia conmigo en el reino de los cielos. Entonces él dice que rogó a ser bañado
no solamente los pies, sino también todo el cuerpo. Entonces Jesús dijo y dejó en claro que ya estaban limpios, mas no todos, porque estaba el hijo de perdición, hablando espiritualmente, Entonces aquí vemos que ya no se trataba solo de los pies cuando dijo no todos están limpios, porque estaba Judas el que lo traicionaría, sino que ya estaba pasando más a lo espiritual. Entonces Jesús no solo estaba enseñando a servir, sino que estaba quitando el velo a cada uno de ellos, pues ellos se peleaban entre ellos quién sería el más grande o el más importante para Jesús. Además, creo que aparte que lavó sus pies, su sangre los iba a limpiar, los iba a encaminar, sus caminos serían afirmados, sus pasos serían afirmados para el comienzo revolucionario del Evangelio de la Gran Comisión. Ahora, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 nos dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la otra cara de la moneda es esta. Si la intención de Jesús era lavar los pies de sus discípulos para sembrar en ellos un corazón de esclavo, un corazón de honra, un corazón de servicio y amor, entonces al lavarnos con su sangre, podríamos decir que no solo tenemos paga, sino también herencia. Porque si a ellos les lavó los pies para que tuvieran herencia en el reino por la ley del servicio y de la honra, al lavarnos con su sangre, nosotros los que creemos en la redención de su sangre, tenemos también herencia en el reino de los cielos. Entonces, cuando utilizo la palabra pie con la traducción camino, pie significa, con la traducción camino según el diccionario Strong, me pone a pensar en lo que dice Efesios capítulo 6 versículos 15. Dice, calzaos los pies con el evangelio. Otra versión del calzado, según la disposición del servicio, podríamos comprender que llevamos las marcas y las pisadas de la responsabilidad de cambiar la deshonra de las generaciones. Ahora, Jesucristo les dijo a sus discípulos, parafraseando lo siguiente: no solamente les dejo la herencia y la certificación a través del corazón de esclavo, del servicio y de la honra, sino que el símbolo al lavar sus pies les estaba diciendo, en sus pies, en sus pisadas, calzado el evangelio. Revelación más adelante, el apóstol en el libro de Efesios, amén, calzados presto el evangelio de la pies, cargaban en sus pies, en sus caminadas, cargaban en sus partes de los pies, cargaban la responsabilidad de cambiar una generación de deshonra, ya que donde quiera que iban establecían el reino de Cristo. Entonces nuestros caminos debían ser limpiados según también lo que dice Proverbios 4:26. Jesús dijo, dichosos serán si lo ponen en práctica. Pablo también dijo en 1 de Corintios 9:12 al 27 que él se había privado de la honra. Ahora, Pablo se había privado de la honra, o sea, del derecho como apóstol, y se hizo esclavo judío, griego, romano, gentil, con tal de servir y predicar el Cristo resucitado. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo esto en exclusiva? Y muchos apóstoles hoy en día no van a predicar porque no reciben una honra de $100 o de $50 o tan solo $20. ¿Por qué? Porque en sus calzados, en sus pisadas, no está la responsabilidad de establecer el reino del evangelio de Cristo, sino que está en ellos la herencia de que son simplemente asalariados. Ahora, la certificación, la aprobación, no siendo aprobados por hombres, sino por Dios, me lo dice 2 de Timoteo 2:15 y Romanos 14:18. Entonces, la aprobación que me da delante del reino de nuestro Señor Jesucristo es el servicio, la honra a nuestro Señor y a todos nuestros hermanos de la fe, sin importar qué. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero es que hay gente, no, usted no le sirve a hombre, usted le sirve a Cristo, pero hágalo con un corazón de esclavo, un corazón de servidor, un corazón, porque esto es don de Dios. Y aparte que lavar los pies de sus discípulos, él estaba encomendando a ellos sus pisadas, la responsabilidad de establecer la comisión a todas las naciones. Amén. Entonces la conclusión es: tus ganancias no son tuyas,
tus dones no son tuyos, tu conocimiento no son tuyos, la unción no es tuya. Seas ministro o profeta o lo que quieras, si no tienes un corazón de esclavo para Dios, solo tendrás tu paga, mas no tendrás herencia. Nosotros somos esclavos de la justicia, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Sin más nada que decirte, Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas bendiciones.